Es el momento de hablar de The Last of Us parte 1. ¿Y por qué vamos a hablar de The Last of Us parte 1? Ahora que pues ya pasó mucho tiempo desde esa entrega, que ya tuvimos The Last of Us parte 2, que tuvo pues mucha conversación en redes de Last of Us parte 2. Bueno, vámonos a el hecho de que PlayStation 5... y Naughty Dog están lanzando una nueva versión de The Last of Us. Claro, esto lo hicieron cuando lanzaron The Last of Us en PlayStation 4. Recordemos que la primera entrega de The Last of Us salió para PlayStation 3. Fue una maravilla. Vimos estos personajes que de cierta manera se han vuelto entrañables. Se volvieron uno de los principales protagonistas en cuanto a la escena de los videojuegos zombies postapocalíptico. Y además uno de los principales representantes en cuanto a juegos exclusivos de PlayStation. Bueno, The Last of Us sale para PlayStation 3. Posterior, unos meses más tarde, sale el PlayStation 4. Y con el lanzamiento del PlayStation 4, lanzan la versión remastered, es decir, la remasterización de The Last of Us. Y entonces toda la gente decía, oye, pues es que es el mismo juego, ¿cuál es la diferencia? Lanzaron un DLC, tenía ciertas mejoras, ciertas escenas, etc. Y de un tiempo para acá, pues esta versión remasterizada la podíamos jugar en el PlayStation 4. Y además, ahora con el PlayStation 5 y la retroactividad que tenían los videojuegos, la retrocompatibilidad, perdón, que tenían los videojuegos, podías jugar la versión remasterizada de PlayStation 4 en tu PlayStation 5, el cual de cierta manera iba a mejorar los gráficos, pero no al 100, simplemente estaba optimizado, pero no significa que estuviera hecho para el PlayStation 5. Y al final de cuentas, The Last of Us, siendo el flagship, es decir, el buque insignia que es The Last of Us para Sony y para PlayStation, deciden hacer una remasterización 100% hecha para PlayStation 5. Y es por eso que estamos haciendo este revisit. Creo que vale la pena hablar de este juego en particular porque realmente es un juego que marcó un aquí y un después, ¿no? Y eso es algo muy importante, es algo complicado. Pocos juegos logran marcar así a la industria. Lo tuvimos con Resident Evil, lo tuvimos con Halo, lo tuvimos en aquel entonces con los Medal of Honor, con Call of Duty. Hoy día ya Call of Duty no, pero bueno, porque ya se volvió un tanto genérico. PUBG en su momento también fue icónico porque es el que hizo famoso el género Battle Royale, God of War, en fin, hay juegos que marcan tendencias y lo que hizo The Last of Us de contar una historia cinematográfica o hasta cierto punto cinematográfica dentro del juego que al mismo tiempo tuviera una jugabilidad tan interesante, es algo muy muy chido. Si no tuvieron la oportunidad de jugar en aquel entonces The Last of Us, creo que vale la pena que lo visiten. Si no lo jugaron en PlayStation 4, digo, no sé qué han estado haciendo. Realmente creo que es una de las mejores entregas de videojuegos en las últimas décadas, realmente, porque la historia que cuentan es muy buena. Y esto causó que muchos años más tarde, tuviéramos The Last of Us parte 2, el cual generó, ya se los mencioné, muchísima controversia. Y esta controversia, ¿por qué fue? Porque uno de los personajes principales de la primera entrega de Last of Us, Joel, a quien todos conocimos que es el personaje, el protagonista, realmente el personaje que utilizas para jugar, bueno, a las primeras 2 horas del juego realmente desaparece el juego, ¿no? Y no quiero entrar en más spoilers, si bien ya fue pasó mucho tiempo de la entrega de Last of Us parte 2, ya de Last of Us parte 1 lo mismo. Para la gente que no tiene la oportunidad de jugarlo, no conoce bien la historia, de verdad se los recomendamos aquí en Blitz. Yo diría que The Last of Us parte 1 le estaríamos dando un 9.5 de calificación de 10 por ciertos errores que puede llegar a tener en ocasiones o que tuvo en ocasiones al momento de correr, y además porque tuvo un DLC muy bueno, fue un juego redondo 100%, entonces 9.5 de calificación. Espero que la remasterización para PlayStation 5 sea verdaderamente buena, que realmente valga mucho la pena, no solo en el apartado gráfico, sino que también tenga que el extra que le están metiendo realmente valga la pena la compra, porque al final de cuentas estás comprándolo a un precio full price. Entonces lo importante es que este precio valga lo que estás pagando, ¿no? Si bien es un juego, es prácticamente ya de colección,
necesitamos que tenga un diferenciador de entregas pasadas, tanto de la versión original como la versión remastered. Y esta, además de que tiene ciertos bonus, va a incluir este DLC. En cuanto a la segunda entrega de The Last of Us, que generó muchas controversias tontas en ocasiones, por ejemplo, que decían es que el cuerpo de Abby, una de las coprotagonistas de la historia, que al mismo tiempo es la villana y al mismo tiempo no es la villana, y ya hemos hablado mucho de eso aquí en Blitz, decían es que el cuerpo no es el de una mujer. Sí hay mujeres con ese tipo de cuerpo, está demostrado, eso es una controversia tonta. Decían es que mataste a un personaje principal, sí, pero eso sirve de vehículo para contar dos historias paralelas, las cuales se compaginan muy bien, y al final del juego terminamos entendiendo el punto de vista de las dos coprotagonistas, las cuales desde su punto de vista, y como todo en la vida, las cosas no son solo one way, ¿no? Es decir, no son solo de un sentido, sino que siempre hay dos puntos de vista que convergen, y la realidad y lo que uno considera la verdad no necesariamente es la verdad absoluta, sino es la verdad que nos beneficia a nosotros. Y eso es lo que hace muy bien el juego. Nos cuenta las dos versiones de una historia que nos lleva a entender los motivos y las razones detrás de cada uno de los personajes y decir, como el meme, ¿no? ¿A poco nosotros éramos los malos? Bueno, depende el punto de vista, y eso es la belleza y la inteligencia en el guión de The Last of Us parte 2, el cual, igual, al parecer ya está en desarrollo la tercera entrega. Creo que va a tardar muchos años en que la podamos ver. No creo que tengamos noticias recientes ni siquiera cercanas que nos van a compartir al respecto. Pero este es un juego que vale muchísimo la pena. Yo diría que a The Last of Us parte 2 le estaría dando un 9 de calificación. No porque sea peor que la primera entrega, simplemente porque hay ciertas partes de la historia que no se sienten tan cohesivas o tan coherentes con la primera entrega de The Last of Us, pero no deja de ser una obra maestra ese juego, tanto en cómo cuentan la historia, en cómo crecen los personajes. Realmente hay un desarrollo de personaje, y cómo es que te dicen, alto, no solo las historias valen de un lado, siempre hay dos versiones, y esas dos versiones no siempre tienen la razón. Hay que entender el big picture, es decir, toda la escena completa, hay que entender todo lo que está pasando para realmente poder tomar un juicio de valor importante, y eso es algo que hace excelente The Last of Us. Así que ya lo saben, si no han jugado The Last of Us, empiecen por la primera entrega. La primera entrega está teniendo este relanzamiento en PlayStation 5, va a tener un costo pues prácticamente full price, 1,399 pesos aproximadamente a 1,500 pesos, dependiendo dónde lo compres, tipo de cambio, etcétera. Entonces ya lo sabes, aprovecha que es un juego que es de los mejores juegos que se han hecho, y que lo van a relanzar para todo el poder de una consola tan potente como lo es el PlayStation 5. Y una vez que te des la oportunidad de jugar The Last of Us 1, date la oportunidad de jugar The Last of Us 2, olvídate de las controversias tontas, realmente disfruta la historia, disfruta el trasfondo de la historia, que va mucho más allá simplemente de matar zombies o bandidos, porque al final de cuentas el juego trata de eso, trata de zombies y cómo sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Y la verdad es de que se ve complicado, y es creo que uno de los juegos que lo aterriza de una de las maneras más, si podemos llamarlo, realistas posibles, porque al final de cuentas siempre va a haber bandos, siempre va a haber estas sociedades que se benefician en lugar de otros. Entonces esa es la importancia de los dilemas morales, ¿no? Lo hemos visto en Days Gone, también tuvimos un acercamiento muy similar al de The Last of Us, y son juegos que están aterrizados a lo que sería un ataque zombie real. Claro, nunca lo vamos a saber, y espero en Dios que nunca tengamos que saberlo, ¿no? Pero de verdad, denle una oportunidad. Este es uno de los mejores juegos que se han hecho.